Bien, bueno, espero que tengas a mano entonces tu Biblia. Hoy te voy a compartir algo que titulé Los que anuncian las buenas nuevas. Y anda yendo al libro de Romanos mientras tanto, ¿sí? Vamos a comenzar diciéndote el significado de una palabra que vamos a desarrollar al principio de este compartir de la palabra de Dios, que es la palabra justificar. Según un diccionario bíblico, esta palabra significa absolver, declarar justo, perdonar o cubrir los pecados, no inculpar de pecado, y es lo contrario de condenar, ¿sí? Ese es el significado, según un diccionario bíblico, de la palabra justificar. Entonces, decir que alguien es justificado significa que fue perdonado, que fue absuelto y ya no tiene culpa. En esta situación se lo considera entonces esa persona justo, porque fue justificado. Entonces vamos a ver en Romanos capítulo 2, en el versículo 13, vamos a comenzar a ver desde la palabra de Dios la diferencia de lo que es la justicia por la ley y la justicia que es por la fe, ¿sí? En principio. En Romanos entonces capítulo 2, versículo 13, podemos leer: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. En el Antiguo Testamento, es decir, en la administración de la ley, se debía guardar, es decir, cumplir cada uno de los mandatos dados por Jehová. Estaba con la mira en la venida del Mesías, ¿sí? Estaba todo encaminado para eso. Mientras tanto, andás yendo al libro de Gálatas, haz una marquita en Romanos porque vamos a estar mucho tiempo ahí en este libro, en distintos capítulos, pero del libro de Romanos, durante toda esta enseñanza. Entonces, toda la administración de la ley estaba con la mira en la venida del Mesías, pero con la venida del Mesías, del Cristo, ya presentada, ¿sí? Que llegó nuestro Señor Jesucristo. En Gálatas, entonces, capítulo 3, Dios nos dice acerca de la justicia lo siguiente. Dice Gálatas, capítulo 3, versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Sí? Te cuento esta palabrita medio rara que no estamos habituados a escuchar, que es la palabrita ayo, ¿sí? En el mundo grecorromano, los chicos hasta los 7 años estaban bajo la vigilancia de la madre. Luego de esa edad, ellos pasaban a manos de una persona que le llamaban ayo. Esta era una persona que lo acompañaba, ¿sí? A este nene o a este jovencito, luego pasados los años, en todas sus actividades públicas, cuidaba su conducta en público y las actitudes hacia las personas mayores. Bueno, era como si fuera una guía esa persona del niño en su andar diario. Bueno, fíjate que dice que en Gálatas 3 leímos que la ley ha sido nuestro ayo. La ley era nuestra guía, ¿sí? Era la guía de esas personas en ese momento, mejor dicho. Pero estaban puestas con la mira puestas en la venida del Cristo. Y como nuestro Señor Jesucristo ya vino, fíjate que dice al final, ya no somos ya justificados por la ley, porque el objetivo era ser justificados por la fe, ¿sí? Vamos a volver entonces al libro de Romanos. Como te dije, vamos a estar mucho tiempo en Romanos, ahora capítulo 10, donde vamos a estar bastante tiempo. Entonces, venido Cristo, ¿para qué? Para ser justificados por la fe, leímos en Gálatas. En Romanos capítulo 10, versículo 4, leemos lo siguiente. Y que acá está bien clarito y no hay dudas. Dice, porque el fin de la ley es Cristo. ¿Para qué? Para justicia a todo aquel que cree. Cristo ya vino. Él fue el fin de la ley, con lo cual ya no somos justificados por esa ley que ya se terminó, sino que somos justificados por la fe, como terminamos de leer hace un ratito en Gálatas.
Con la venida de nuestro Señor Jesucristo, entonces, fuimos justificados por la fe. Significa que fuimos declarados justos, fuimos perdonados de nuestros pecados y no hay condenación en ninguno de nosotros, en ninguno de los hijos de Dios que andan según el Espíritu que recibimos al momento de renacer. Sigamos con el versículo 5. Terminamos de leer el 4, seguimos. Romanos 10, 5. Porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Tal cual leímos que al principio que los hacedores de la ley serían justificados, ¿sí? Acá a partir del versículo 6 de Romano, ¿sí? Como dice acá, el que hacía ciertas cosas, ciertos mandatos que daba Jehová, así era como la gente era justificada según la ley. Y a partir del versículo 6 comienza a hablar de la justicia según la fe, ¿sí? Que es cuando el Cristo vino, nuestro Señor Jesucristo vino, y que se terminó la ley. En versículo 6 dice: pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Y el contexto está hablando de la justicia que es por la fe, ¿no? ¿Qué dice la justicia que es por la fe? Dice esto, escuchá lo que dice en el versículo 8. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Lo que vamos a seguir leyendo es la palabra de fe que predicamos. En el versículo 9 está la palabra de fe que predicamos, porque fíjate y observa que el versículo 8, al terminar la última frase, dice: esta es la palabra de fe que predicamos, 2 puntos. Así que tenemos que esperar que lo que sigue, esa es la palabra de fe. Y mira cuál es la palabra de fe. En el versículo 9 en adelante dice: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Por esta palabra de fe, por esta que terminamos de leer, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, por esta palabra somos salvos, somos justificados. Dios nos declara justos y limpios de todo pecado, y tampoco, dice, seremos avergonzados. Por medio de esta palabra de fe que está muy cerca de nosotros, en nuestra boca y en nuestro corazón, seremos salvos. Empezamos a ser hijos de Dios por siempre. No es que somos hijos un ratito y otro ratito no. Una vez que somos hijos de Dios, no dejamos de serlo. Entonces somos hijos de Dios por siempre, ya que con la boca confesamos que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos. Lo que creemos con el corazón nos hace justos. Recibimos entonces la justicia de Dios. En estos poquitos renglones que leímos de la palabra de Dios se encuentra la llave, la clave para abrir la puerta hacia nuestra salvación. Esta es la palabra de fe que predicamos y que tenemos que predicar. Predicar no solo es hablar la palabra, sino que también con nuestro andar en esta palabra se va predicando. Siguen unos versículos con los que Dios nos va a invitar y nos invita a reflexionar, luego de haber leído semejante y maravillosa realidad de salvación que tenemos disponible. En el versículo 12 y 13 leemos: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Fíjate que dice que para todos esto está disponible. Nuestro Señor Jesucristo entregó voluntariamente su vida como pago por la redención de todos. Ya no hay diferencia entre judío y griego, ¿sí?
porque el mismo que es Señor de todos, dice, ¿sí? Lo único que tenemos que hacer es confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor y creer en el corazón que Dios le levantó de los muertos, porque todo aquel, como dice en el versículo 13, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y desde el versículo 14 comienza una serie de preguntas, ¿sí? Mira, que nos hacen reflexionar más todavía. Te leo el 14 y el 15. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Es una cadena de preguntas entrelazadas, esto lo que terminamos de leer. La primera pregunta que leímos, que es ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído?, es el final de todo, porque con esto, al creer e invocar, uno es salvo, ¿sí? Pero para poder llegar a eso, ¿sí?, para poder ser salvo, ¿cómo una persona puede invocar el nombre del Señor si no creyó antes? ¿Sí? Para que una persona pueda creer y así invocar su nombre y ser salvo, tiene que haber oído esa palabra de alguna manera. Pero para oír, como dicen las siguientes preguntas, pero para oír tiene que haber alguien que les predique. Tiene que haber otra persona que le acerque, que lo acerque a la palabra. Esa persona encargada de acercarle la palabra, ¿sí?, tiene que ser alguien que fue enviado. Y a que no sabés quiénes fueron enviados. La verdad es que si no lo sabés, te digo que somos todos nosotros. Nosotros fuimos enviados para hablar esa palabra a esa persona. Todo comienza con la decisión de una persona en asumir la responsabilidad y el privilegio que nos dio Dios. Por un segundito, anda al Evangelio de Marcos, por favor. Acordate de dejar la marquita en Romanos, que vamos a volver rápido, ¿eh? Entonces, todo comienza con la decisión de una persona. Dios no nos va a obligar en nada, pero veamos directamente de la palabra de Dios que Él dispuso, en Marcos 16, vamos a leer, dispuso en la palabra de Dios que nosotros somos los enviados, ¿sí? Bueno, primero vamos a leer en Marcos 16, en el versículo 15, que son las palabras de Jesucristo a sus apóstoles antes de su ascensión. Mirá lo que le dice Jesucristo a sus apóstoles en el versículo 15 de Marcos 16. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y coincide con todo lo que terminamos de leer recién. El que creyere, esa palabra que predica, y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Te voy a leer otra versión de Marcos 16, del versículo 15, la versión de Palabra de Dios para Todos, para que veas la diferencia en el vocabulario y que notes bien cuál fue el mandato de Jesucristo a sus apóstoles. Jesús les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda la gente. ¿Ve? Bien sencillito. Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda la gente. Fíjate si comparamos las dos versiones, la de Reina Valera y la de Palabra de Dios para Todos. Evangelio, en una versión, es traducido como buenas nuevas. Y sí, el Evangelio es anunciar las buenas nuevas. Los apóstoles fueron enviados a predicar estas buenas nuevas. Pero también nosotros, no te quedes excluido. Andá a 2 Corintios 5, que ahí nos va a incluir Dios en su palabra para que veas que vos también, yo, Ernesto y todos los hijos de Dios estamos involucrados en este mismo mandato, ¿no? De anunciar las buenas nuevas. En 2 Corintios capítulo 5, del versículo 17 al 21, vamos a leer. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Acá ya nos pone en contexto que somos los renacidos, ¿sí?
18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la... Versículo 20. Así que, y mirá la responsabilidad que tenemos, que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Sí? En nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Y leamos el versículo 1 del siguiente capítulo del 6, para redondear bien la idea, ¿sí? Porque debería estar en el mismo capítulo, pero bueno, se separó ahí, 2 Corintios 6, 1, dice, así pues, nosotros, como que somos, yo leo bien, colaboradores suyos somos. Somos colaboradores suyos. Os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Tremendo pasaje. Somos colaboradores de Dios, somos embajadores en nombre de Cristo. Somos nosotros los encargados y los que nos han enviado, Dios nos ha enviado para predicar el Evangelio, para predicar las buenas nuevas. Por medio de anunciar las buenas nuevas, guiamos a otras personas a que oigan esa palabra. ¿Sí? La palabra que anunciamos, que es la palabra de Dios. Y por lo tanto la crean y por lo tanto sean salvos. ¿Sí? Volvé a Mateo, por favor, capítulo 23. El hablar la palabra de Dios tiene que ir, como decíamos hace un ratito, ir acompañado con nuestro hacer. ¿Sí? Uno predica tanto con el hablar como con el andar, juntamente, los dos, a la par. Hay un ejemplo en Mateo 23 que te quiero leer con respecto a este tema, al hablar y al andar, ¿sí? Al decir y al hacer. En Mateo 23, los primeros 3 versículos, dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras. ¿Por qué? Porque dicen y no hacen. Dicen y no hacen. Este es un ejemplo claro para no seguir. ¿Sí? Para no seguir. Los escribas y los fariseos decían, sí, seguramente decían lo correcto porque Jesucristo les decía, bueno, hagan lo que les dicen, ¿sí? Pero no lo hacían. Nuestro andar debe ser el reflejo concreto de lo que nosotros anunciamos. Entonces, predicamos con nuestro decir, pero también con nuestro andar. Pero seamos realistas, ¿sí? Y sinceros, porque nuestro decir y nuestro andar no siempre están al 100% alineados a la palabra, ¿sí? Y es por eso que Dios nos consuela y nos alivia cuando leemos, por favor, en Primera de Juan capítulo 1, ¿sí? Son unos versículos en donde nos alivia un poquito, porque así no nos sentimos, porque la verdad es que Dios nos conoce, ¿sí? Y que sabe que estamos luchando constantemente con nuestra vieja naturaleza. Pero fíjate, entonces en Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 8 al 10, voy a leer. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Cómo nos conoce Dios? ¿Sí? No digamos que no vamos a pecar. Bueno, sí, vamos a pecar en algún momento, pero nos consuela diciendo que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y en el capítulo 2 de Primera de Juan también, capítulo 2 del versículo 1 y 2,
dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero, y si alguno hubiera pecado, porque ya leímos recién que en algún momento podemos pecar, ¿qué pasa? Abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también ¿por quiénes? Por los de todo el mundo. ¿Sí? Dios nos conoce nuestra batalla constante entre nuestra vieja naturaleza y la nueva que tenemos desde el momento del nuevo nacimiento. Dios es tan amoroso con nosotros que Él es justo y fiel para perdonar en cuanto nos damos cuenta que hemos pecado, y de hecho nos puso un abogado exclusivo con Él. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo es nuestro abogado ante el Padre Celestial. Un segundito anda a Proverbios 4, que no quiero dejar de leerte este pasaje porque es tan hermoso y está acorde a lo que te quiero compartir. Nosotros le presentamos la palabra de Dios a la gente. Ya sabemos que nosotros somos los enviados, ¿sí? Y que por más que en algún momento podamos estar no tan alineados, en cuanto nos damos cuenta, volvemos a alinearnos a la palabra de Dios y predicamos con nuestro hablar y con nuestro hacer, ¿sí? Cuando nosotros le presentamos la palabra de Dios, entonces, con nuestros dichos y hechos, pero para que la gente la reciba, tiene que tener disposición en su corazón para poder alojar esa palabra que uno le entrega, ¿sí? Y en Proverbios 4, versículo 23, dice algo fundamental que siempre tenemos que tener presente. Dios nos dice: sobre toda cosa guardada, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Dios nos insta a guardar, a cuidar el corazón, porque fíjate, el corazón es la parte más íntima de nuestro ser, porque de él mana la vida. El corazón es donde nosotros alojamos lo que consideramos más importante. Ese debe ser el lugar donde nosotros guardamos la palabra de Dios. Hay una parábola en Lucas 8 donde resalta la importancia del corazón, ¿sí? Lucas 8, ¿sí? Resalta la importancia del corazón para guardar ahí, en ese lugar, en la parte más íntima de nuestro ser, la palabra de Dios, ¿sí? Y eso es lo que nosotros, ese corazón es donde tenemos que guardar las cosas más importantes y cuidarla por sobre todas las cosas al corazón. Fíjate en Lucas 8, del versículo 11 al 15. Voy a leer todo completito y de corrido. Versículo 11. Esta es, pues, la parábola. Acá viene la explicación, ¿sí? Si lees los versículos anteriores está la parábola, y acá voy a leer la parte de que Jesucristo la explica, ¿eh? Dice la parábola: la semilla es la palabra de Dios, y los que junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. 14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. 15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. El corazón en esta parábola tiene un nivel de importancia tremendo, porque tanto en la primera como en la última situación muy claramente Dios dice que su palabra, ¿sí?, está alojada en su corazón. En el primer caso dice que el diablo quita del corazón la palabra, y en el último dice que los que son de corazón bueno y recto, retienen la palabra, dan fruto, ¿sí? El corazón es el lugar donde uno aloja
la palabra de Dios. Acá estaría representado por los distintos terrenos donde cae la semilla, donde cae la palabra de Dios. El corazón es el terreno donde puede crecer y alojarse la palabra de Dios. Y fíjate que tiene mucha importancia también en esta parábola que en todas las situaciones dice que esa palabra alojada en el corazón es producto de haberla oído, ¿sí? Te leo muy brevemente, por ejemplo, en el versículo 12 dice que son los de junto al camino, son las que lo oyen, y después viene el diablo y quita de su corazón la palabra. Después los que estaban sobre la piedra son los que habiendo oído, también dice, reciben la palabra con gozo, pero luego de alguna prueba se apartan. Te lo estoy resumiendo. En el 14 dice que la que cayó entre espinos son aquellos que las que oyen la palabra, pero por los afanes y las riquezas son ahogadas. Y en el 15 dice que cayó en buena tierra, y son los que tienen corazón bueno y recto y retienen la palabra oída. Fíjate que es muy importante que la palabra recibida, ¿sí? Se deposita en el corazón, se aloja en el corazón, pero producto de haberla oído, ¿sí? Y está muy de acuerdo a lo que terminamos de leer hace un ratito, de esas preguntas retóricas de que es necesario para poder recibir una palabra que alguien nos dé la palabra para poder oírla. Volvamos a Romanos 10 para terminar, el último versículo. Romanos 10, pienso que ya estaba marcadito ahí. Voy a volver a leerte el 14 y el 15. Bueno, entonces el corazón es muy importante porque es algo que tenemos que guardar por sobre todas las cosas. Interviene en la palabra de fe que predicamos. Porque que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, dice. Fíjate que ahí también entra en juego el corazón, ¿sí? Creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvos, dice en Romanos 10, 9, 10, ¿sí? Vamos a leer de vuelta las preguntas de Romanos 10, versículo 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Para Dios somos hermosos si es que anunciamos las buenas nuevas. Toda aquella persona que anuncia las buenas nuevas para Dios es hermoso. Nosotros somos los embajadores y colaboradores elegidos por Dios para anunciar las buenas nuevas, para anunciar el reino de Dios y el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hablando y andando según la palabra de Dios. La gente va a oír la palabra a través de nuestra boca y de nuestros actos, y así confesarán que Jesús es su Señor y creerán en el corazón que Dios lo levantó de los muertos. Dice la palabra que todo aquel que lo haga, ciertísimamente, sin lugar a dudas, será salvo. Ser salvo es una de las cosas junto a que conozcamos la palabra que Dios quiere para nosotros. Por eso, Padre Celestial, te damos gracias en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, por darnos tu palabra, Dios, por darnos entendimiento y sabiduría, para poder entender tu corazón de amor para con todos, para poder entender, Padre, cada vez más que diste a tu Hijo Jesucristo y que nuestro Señor Jesucristo entregó su vida por todos nosotros. Gracias porque podemos entender esto, aplicarlo en nuestras vidas y también, Padre, podemos darlo a conocer a otros. Gracias porque cada vez más tu palabra bendita se difunda, Dios, porque cada vez más personas te pongan sus oídos para escucharte y así poder vivir una vida abundante, poder obtener la salvación, Padre, a través de confesar y creer en el Señor Jesucristo. Gracias por esta palabra que hemos oído hoy. Gracias porque esta palabra sea oída por todos los que necesitan de vos, Dios, porque todos necesitamos de vos. Y gracias por ser tan amoroso, tan bendito y por darnos a conocer tu bendita palabra. En el nombre de Jesucristo te doy gracias por esto. Amén. Amén.